Timoteo, capítulo 2, y leeremos los 15 primeros versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Búscalos, busca hasta este pasaje en la palabra del Señor. Oramos primero también. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia, Señor, que se encuentra diseminada por toda la tierra. Porque aquí también está tu iglesia y esta también es tu casa, Señor, donde nos reunimos en tu nombre para adorarte a ti, para darte a ti la gloria y para recibir tu palabra que penetre en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, y que podamos así también ponerla por obra cada día, Señor, para que cada día podamos estar más cerca de ti, más en contacto contigo, más en comunión contigo, con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Avívanos, Señor, en esta mañana. Remueve nuestros corazones, nuestros sentimientos, para acercarlos a tu palabra y a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de leer este pasaje, quiero introduciros un detalle muy importante de esta epístola, porque Pablo escribió esta carta, fue su última carta. Las 14 epístolas de Pablo, esta es la última carta que él escribió. Y la escribió estando en la cárcel. Podríamos pensar que este es un mensaje justo ya en el último momento antes de su muerte, y por tanto son sus últimas palabras antes de morir. Todos tenemos un poco la escena en nuestra mente, de alguna película seguramente, de ese mensaje de alguien que está en su lecho de muerte, que reúne a la familia y que en ese momento quiere decir algo muy importante para toda la familia. Algo muy importante para él mismo y para los que le escuchan. Pues esto es algo parecido. Estas son las últimas palabras de Pablo, en este caso Timoteo, pero también a vosotros, también a mí, también a la iglesia del Señor. Por eso quiero que con esta intención, así Pablo las dijo, y con esta intención llegan hasta nosotros hoy. De verdad que son palabras muy importantes, dignas de tener en cuenta, como toda la palabra del Señor, pero quizá aún más sabiendo que son las últimas palabras del apóstol Pablo. Dirigidas a Timoteo, pero también dirigidas a ti. Dirigidas a ti, pero también dirigidas a toda la iglesia. Amén. Y así le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Amén. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Amén. Hermosas palabras, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir estas consideraciones de Pablo como si todos fuéramos Timoteo. Aquí todos somos Timoteo ahora. Y hemos escuchado este mensaje, sus últimas palabras antes de morir, palabras importantes. Seguro que Pablo escogió mucho y muy bien estas palabras para que quedaran en la memoria de Timoteo, a quien amaba, quien fue su discípulo, quien trabajó con él arduamente en el ministerio. Entonces él pensó muy bien y por supuesto ahí está el Espíritu Santo también, por supuesto, inspirando estas palabras. Pero, como digo, recobran un mayor sentido y una mayor importancia sabiendo que eran sus últimas palabras. Y lo primero que le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y así he titulado este mensaje: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo era el padre espiritual de Timoteo. En primera de Timoteo, en la primera epístola que le escribió Pablo a Timoteo, le dice, en la salutación inicial, le dice Pablo a Timoteo: verdadero hijo en la fe. Timoteo era un verdadero hijo en la fe, y así Pablo lo tenía como mayor aprecio. Fruto de su primer viaje misionero a Listra, donde también se convirtieron la abuela de Timoteo, Loida, y también su madre Eunice. Toda la familia entonces se convirtió en ese primer viaje misionero, y desde entonces Timoteo fue discípulo de Pablo y amado por Pablo. En la versión que hemos leído, la Reina Valera del 95, le dice: esfuérzate en la gracia. Que si lo analizamos parece una pequeña contradicción, porque si es gracia, es un regalo. Si es algo que se me regala, no me tengo por qué esforzar. Cuando se regala algo, no siempre es porque uno lo merece, ¿no? Simplemente es un regalo que uno da, que en este caso la salvación Dios nos la da, y nos la merecemos. ¿Te mereces la salvación que Dios te ha dado? No, es un regalo que Dios quiere darte y te lo da a pesar de que tú y yo no nos lo merezcamos. Pero, aún así, aun siendo un regalo, aun siendo un don que el Señor nos da, también Pablo dice: debes de esforzarte en la gracia. En esta versión Pablo le pide a Timoteo que haga un esfuerzo por permanecer en la gracia recibida. Has recibido la gracia, no te la merecías, pero ahora tienes que permanecer en ella. Y eso implica un esfuerzo. Esfuérzate en la gracia, permanece en la gracia que Dios te ha dado, para mantenernos en esa salvación en Cristo Jesús. En otras versiones, por ejemplo en la de Dios habla al hombre, dice: fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. El sentido aquí es un poco diferente. Toma fuerzas con el don de Cristo. Acércate a Cristo para que Él te fortalezca. ¿Cuál de las dos opciones nos parece mejor? Pues yo me quedo con las dos. Yo creo que debemos de esforzarnos en permanecer, y que si permanecemos, Dios mismo nos va a fortalecer. Por tanto, las dos opciones son ciertas, son verdad, y podemos entenderlas como algo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Tienes que esforzarte, pero permíteme que yo te fortalezca. Acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Quizá con solo un pequeño acto de voluntad y de deseo de acercarnos es más que suficiente para que Dios derrame su gracia, derrame su poder, derrame su fortaleza sobre nuestra vida. Pero ese acto de voluntad tiene que realizarse. Algo está en nuestra parte, por poco que sea, porque si comparamos lo que hacemos con lo que recibimos, lo que hacemos no es nada. Compara lo que haces para el Señor con lo que recibes de Él. ¿No recibes mucho más de lo que mereces? ¿Mucho más de lo que le das? Así es la gracia. Pero aún así,
debemos de esforzarnos y de permanecer y de ser perseverantes en la gracia y en la fe y en la comunión con el Señor y con el Espíritu Santo. Si te acercas a la gracia de Dios, nuevas fuerzas recibirás. Acercarse implica un esfuerzo y mantenerse un esfuerzo a veces aún mayor. Me gusta el versículo 2 que hemos leído, porque aquí se presenta un poco la filosofía o la idea de lo que es la iglesia. Porque en un pequeño versículo se citan a 4, ni más ni menos que a 4 generaciones de cristianos. Le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En un solo versículo encontramos la forma en la que la iglesia se extendió y se debe de extender hoy en día. Pablo, primera generación, le enseña a Timoteo, segunda generación, a Timoteo y a otros testigos. Y estos encargan a una tercera generación, hombres fieles, para que a su vez enseñen a otros, cuarta generación. ¿Veis cómo se propaga la fe, el Evangelio, cómo se propaga la palabra del Señor? Pablo a Timoteo, Timoteo a otros hermanos, y esos a su vez a otros. Y podríamos seguir a otros, hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a nuestros días. Amén. Por tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aprender para ser capaces de enseñar a su vez a otros. Y que el Evangelio y la fe y la palabra del Señor se extienda hasta que Él venga. Amén. Así que, de nuevo, os digo lo que he dicho al principio. Esto le decía Pablo a Timoteo, esto nos dice Pablo a nosotros. Has recibido el don de la salvación, has recibido enseñanzas en la palabra del Señor. Puedes entonces tú también enseñar a otros y discipular a otros. Y si no te sientes capacitado aún, pues busca con ansia y con anhelo ser discipulado para que a su vez tú puedas también transmitir a otros lo que has recibido del Señor. Amén. Y así corre el Evangelio, y así corre la fe, y así corre la salvación para todo el mundo. Gloria a Dios. Amén. Y después también Pablo le dice a Timoteo, y le pone 3 ejemplos muy interesantes que tenemos que tener en cuenta. Y le dice: tú pues, hijo mío, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Después también le dice: y también al que lucha como atleta, no es coronado sino lucha legítimamente. Y por último, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Tenemos 3 ejemplos: el ejemplo de un soldado, el ejemplo de un atleta y el ejemplo de un labrador. Y Pablo a Timoteo le está llamando soldado, atleta y labrador. Un soldado nos da la idea de alguien con resolución, alguien con decisión, alguien con entereza, preparado para recibir órdenes del mando superior y preparado para sufrir en la batalla. Pero dice, ninguno que milita, ninguno que es soldado, se enreda en los negocios de la vida. Pablo le está diciendo a Timoteo: no te enredes, pelea la buena batalla, lucha por la fe, sigue adelante en el Evangelio, pero no te enredes en los negocios de la vida. El enredo tiene que ver con las prácticas deshonestas en la vida secular, de las que todo cristiano debe de huir si queremos agradar a Dios. El soldado no debe permitir que las cosas ordinarias de la vida vengan a ser el principal objeto de su existencia. ¿Cuántos dejan de militar en la fe porque se enredan en el trabajo y se hipotecan y como tienen que pagar la letra del coche, la letra de la casa, el no sé qué, cosas que a veces incluso ni siquiera necesitan pero que ha comprado, eso al final te lleva a una rueda en la que tienes que seguir trabajando para poder pagar, y al final pues eso es lo primordial en tu vida. ¿Y cuántos abandonan la fe
abandonan el Señor, abandonan la iglesia, enredados en esos negocios de la vida, ¿verdad? Si quieres un soldado, no puedes enredarte en los negocios de la vida. Hay que trabajar, ¿verdad? Pero que no sea el trabajo lo primero en tu vida, sino que sea el Señor. Y quizá eso te obliga, te lleve a tomar decisiones en las que, ganando menos dinero, puedas tener más tiempo con el Señor. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Dios sabe, y cada uno lo sabe también, y Dios nos habla esta mañana de esta manera también. El atleta, el segundo ejemplo que Pablo le ponía a Timoteo, el atleta. Un atleta es un sinónimo, también a mí me expresa abnegación, constancia, dedicación, obediencia a las reglas del juego. Honesto. ¿Cuántos hemos visto, sabemos de ciclistas que al final han perdido sus premios porque se ha sabido después que estaban dopados? ¿Verdad? Entonces, un atleta que se medica para tener más fuerza que los demás, eso es deshonesto. Por tanto, el premio que consigue no es lícito y al final le es quitado ese premio, ¿verdad? Así que nosotros como sirvientes del Señor, como siervos del Señor, tenemos que ser honestos también. Abnegados, constantes y honestos. Y tenemos el labrador. El labrador me expresa también como un pescador, un esfuerzo intenso, un trabajo duro y un trabajo que no es fácil de ver el resultado. Cuando un labrador labra la tierra y pone la semilla, no se queda allí mirando a la tierra a ver cómo sale las patatas, ¿no? Sabe que por mucho que se quede mirando, eso no va a crecer más rápido. Entonces, por mucho tiempo tiene que arar la tierra, prepararla, quitar las malas hierbas, abonarla, regarla, y allí no aparece nada, allí no sale nada por días, por semanas, no aparece nada. Pero sabe que al final el fruto de su trabajo llegará, y el esfuerzo que él ha dedicado al final tendrá su fruto y su recompensa. Pero tarda, por tanto tiene que ser constante. No puede decir, no, hoy no voy a regar porque ya regué ayer. Hoy no voy a mirar la tierra para oxigenarla, para moverla o para quitar las malas hierbas porque ya lo hice ayer. Como lo deje, al final eso se echa a perder y todo el trabajo realizado se pierde. Tiene que ser constante hasta el final, ¿verdad? El labrador siempre está pensando en la tierra, pendiente del tiempo, a ver si va a llover, a ver si que llueva cuando tenga que llover, ¿verdad? A veces llueve antes y eso le echa a perder la cosecha, o llueve tarde y al final la cosecha se seca. Todo tiene sus tiempos, sus periodos, y está muy pendiente de que todo ocurra como siempre tiene que ocurrir para que al final su trabajo tenga esfuerzo y recompensa. Como el pescador que está siempre mirando al cielo. Hay un familiar que tenemos en Castellón que durante mucho tiempo fue pescador, ahora no lo es, pero yo recuerdo que cuando estábamos con ellos en la familia, de repente él desaparecía. Por la tarde, por la noche, desaparecía. ¿Y dónde está? No, pues se había ido a la costa, justo al puerto, a mirar el cielo, a ver si al día siguiente iba a hacer bueno, iba a hacer malo, cómo iba a estar las mareas, las corrientes, el tiempo, para ver si podía salir a pescar, o si tenía que salir un poco antes o un poco después. Y estaba pendiente de todo eso, como buen profesional, como buen pescador, por tanto también dedicado, abnegado a su trabajo en todo momento. Esto nos da la idea de que un cristiano no puede ser un cristiano, no puede ser un cristiano a tiempo parcial. Un cristiano es cristiano siempre. No cuando está en la iglesia. No cuando se reúne con los hermanos y hola, Dios te bendiga, ¿verdad? Sino también cuando nadie te ve, ahí también tienes que ser cristiano. Abnegado, constante, siempre pensando en la obra del Señor, en todo momento. Esto me dice el Señor a mí, esto nos dice el Señor a nosotros, esto nos dice Pablo a Timoteo y se lo dice también a la iglesia. Gloria a Dios. Pero todo esto nos da un poco la idea de un trabajo que se realiza para tener un resultado al final. Sabemos cuál es nuestro final en el Señor. Moraremos con Él por toda la eternidad. Amén. Amén. La salvación que Dios nos ha dado
la vamos a disfrutar cuando ya no estemos en esta tierra, ¿verdad? Pero, ¿qué pensáis? Los caminos del Señor, la vida en el Señor, ¿uno la vive solo pensando en ese final? Uno se esfuerza, viene a la iglesia, ora, lee la Biblia, trabaja en el Señor, solo pensando en el final, en cuando ya estemos con el Señor en el cielo, con los ángeles, recorriendo todo el universo y no sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Solo es para eso? El soldado se esfuerza para al final vencer en la batalla. El atleta se esfuerza para ganar la carrera. El labrador se esfuerza para que al final vea su fruto. Pero durante el tiempo de esfuerzo también hay bendición. Cuando el atleta se está esforzando, está sudando y está ahí luchando contra su propio cuerpo, a veces uno tiene que esforzarse más allá de los límites de su cuerpo y eso genera dolor y genera un estrés tremendo. Pero aún en ese momento también hay gozo, también hay alegría, también hay bendición. Cuando trabajamos para el Señor durante el trabajo, también somos bendecidos. Si solo pensáramos en el final, ninguno aguantaríamos. Pero Dios te bendice, Dios te da su gracia, te da su amor, te da su bendición, también durante ese proceso. Amén. No solo es en el final, sino durante ese proceso también el Señor está. Por eso leíamos, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Acércate al Señor y recibirás sus fuerzas, recibirás su provisión, su bendición, recibirás su amor, recibirás su calor, recibirás su abrazo. Gloria a Dios. Amén. Considera lo que digo, le decía Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo. La palabra de Dios no está presa, le decía Pablo a Timoteo cuando le citaba cómo él sufría penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Tratado como un malhechor, como un delincuente, estaba en la cárcel por predicar el Evangelio. Qué injusto, pero aún así, ahí también Pablo también recibía la bendición del Señor. Y es hermoso ver cómo desde la cárcel y desde el sufrimiento surgen estas palabras de amor y de bendición hacia Timoteo y hacia nosotros también. Qué difícil es eso, ¿no? Estando en el sufrimiento, estando en el dolor, que pueda surgir bendición, que pueda surgir pasión, que pueda surgir paz, que pueda surgir palabra del Señor, aún en el sufrimiento, aún en el dolor. Eso es algo sobrenatural, que solo se puede dar con aquellos que están cerca del Señor, fortalecidos por Él y por su gracia. Ten presente que Jesucristo es el que nos tomó como soldados. Jesucristo es el premio del atleta. Jesucristo es el fruto deseado del labrador. Se pone Pablo como ejemplo, pero antepone el ejemplo de Jesucristo, de su muerte, de su sacrificio supremo y de su resurrección. Y entonces surge, en estas palabras de Pablo a Timoteo, surge un canto, surge un himno. ¿Conocéis los himnos de gloria y triunfo? Hay unos libritos, granates, con letras doradas. Ahora ya no se estila eso, no se usa mucho, pero en la iglesia yo recuerdo que cuando aquí había bancos, en la parte de atrás del banco había un pequeño departamento donde se dejaban las Biblias y en cada banco había 2 o 3 himnarios, llamados himnos de gloria y triunfo. Y ahí se cantaban las canciones como por ejemplo Firmes y adelante, Huestes de la fe, o bueno, otras muchas que ahora no me salen los nombres de las canciones, pero himnos hermosos, como era este que cantábamos siempre, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. ¿Os suenan esos himnos? ¿Habéis cantado alguna vez esos himnos?
Qué hermosos que son. Pues aquí hay un himno de gloria y triunfo también. Y le dice Pablo, palabra fiel es esta. Y entonces cita seguramente un himno que se cantaba en aquel tiempo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y esto cantaban en la iglesia en aquel tiempo. Y Pablo se lo recuerda a Timoteo. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos. Si lo negamos, Él nos negará. ¿Cuántos hay que niegan al Señor y que niegan la fe? Pues al final ellos también serán negados y se les negará la entrada en los cielos. Pero aquí hay una simetría, ¿no? Si somos muertos, viviremos. Si lo negamos, nos negará. Si sufrimos, reinaremos. Pero fijaros, si somos infieles, debería ser, Él también será infiel, ¿no? Pero dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si eres infiel al Señor, si le pierdes la fe, si le pierdes el trato, aún así Él permanecerá fiel y estará esperándote con los brazos abiertos para recibirte de nuevo en su casa, para recibirte de nuevo y así estar junto con Él, porque Él no se puede negar a sí mismo y Él te ama, siempre te ha amado, siempre te amará. Gloria a Dios. La infidelidad va incluida en nuestra naturaleza. Si no le creemos a Él, si desconfiamos en Él, aún así Él permanece fiel. Gloria a Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede faltar a su palabra. San Agustín decía, 3 cosas son imposibles para Dios. Dios no puede morir, Dios no puede mentir y Dios no puede ser engañado. Y esto no es una debilidad, sino que muestra su poder y su majestad infinita. Dios no se puede negar a sí mismo y Dios te ama. Y eso no lo va a negar nunca y siempre te va a amar a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de mi condición. Dios siempre me va a amar. Gloria a Dios. Y por último cita algo que es importante también. Dice Pablo a Timoteo, recuérdales esto, a los que te oyeren, a los que discipulas, con los que estás, con los que están contigo en la lucha y en la fe y en la iglesia. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En otra versión, en la versión de la palabra dice, no eches en saco roto estas cosas en el nombre de Dios. Ordena que nadie se enzarce en disputas que no sirven para nada, sino únicamente para ruina de quienes participan en ellas. De la misma manera que a veces nos enredamos en los negocios de la vida, como hemos leído antes, también nos enredamos y nos enzarzamos en disputas que no sirven para nada, en discusiones, en peleas, en diferentes opiniones que a veces elevan el tono de nuestra conversación y nos hacen perder las formas también, como cristianos, como hijos del Señor, a veces como padres, a veces como amigos o como hermanos, y eso nos lleva a la ruina y a la perdición. Así que el Señor nos dice, no te enredes, no discutas, busca lo que te une a tu hermano, no lo que te separa de él, para que desde esa unión poder continuar juntos en el Señor, firmes, unánimes, juntos en el Señor. Porque y aquí hay un tema muy importante. En una disputa, en una trifulca, en un enredo entre las personas, no solo aquellos que discuten son los dañados, sino también los que oyen, los oyentes, dice aquí, ¿no? Sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuántas discusiones en el matrimonio las oyen nuestros hijos? ¿Cuántas discusiones familiares de los adultos las oyen los adolescentes? Y pensamos que ellos están con sus cosas, los adolescentes ahí con el móvil todo el día y hay a sus historias, ¿verdad?
los niños jugando con los juguetes, parece que no se enteran de nada, ¿verdad? Pero al final, claro que se enteran. Y no son inmunes al dolor, no son inmunes al rencor, al odio. Dice Pablo a los Gálatas: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os destruyáis unos a otros. Tremendo, ¿verdad? Que se le diga esto a la iglesia. ¿Cómo es posible que en la iglesia la gente se pueda morder y comer unos a otros? Pues a veces perdemos las formas hasta ese punto. Y nuestros hijos lo ven, y nuestros jóvenes lo ven, y eso no queda ahí impune, sino que eso va creando un pozo de amargura, un pozo de mal testimonio, que también hace que después ellos sean capaces de discutir de la misma manera. Y ahí está también el ejemplo que nosotros tenemos que dar, y entender que esto para nada aprovecha y es ruina y perdición para ti y para los que te oyen. Tenlo en cuenta también. Y como conclusión, hay un versículo principal, es el último que hemos leído. Procura, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No se avergüenza aquel que ha hecho su trabajo con dignidad, con el mayor de sus esfuerzos y hasta donde ha podido llegar. Si lo haces con dignidad, si lo haces con la mayor entrega, eso no te va a avergonzar nunca. Y sabrás que has hecho tu trabajo de la mejor forma posible. Y no será vergüenza para ti, sino que será gloria para ti, triunfo para ti y bendición para tu vida y para los que te oigan o para los que disfruten de ese trabajo que tú has desarrollado. Esto resume el deseo de Pablo para con su hijo, para con Timoteo, y también el deseo del Señor para ti y para mí. Recuerda que tú y yo somos Timoteo también. Todos como iglesia tenemos que esforzarnos en la gracia y necesitamos también ser fortalecidos por el Señor. Si no te acercas a Dios, Él no te puede fortalecer. Si no te esfuerzas en la gracia, no podrás permanecer en lo que has recibido del Señor. Todos como iglesia debemos de estar dispuestos y preparados a sufrir penalidades. El ser hijo de Dios no te exime de las penalidades, no te exime de los problemas, no te exime de la enfermedad, no te exime del dolor, pero te ayuda a soportar el dolor, a soportar la enfermedad y a ser bendecido a pesar de las dificultades. Todos como iglesia no nos podemos enredar en los negocios y asuntos de la vida, ni enredarnos unos con otros en vanas. La iglesia tiene que transmitir el mensaje de salvación con rigor, con urgencia, sin entretenerse en otras cosas y militar en la fe y en la obra del Señor. Las últimas palabras de las personas famosas son generalmente atesoradas por aquellos que amaron a esas personas. Ojalá todos nosotros podamos decir en nuestro lecho de muerte lo mismo que dijo Pablo al final. En 2 Timoteo, al final de la epístola, en el capítulo 4, dice: ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Y Pablo dijo con un sano orgullo, y con honor y con bendición y bendecido, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Gloria a Dios, que tú también y que yo también al final podamos decir lo mismo, que hemos peleado la buena batalla, que nuestra carrera está ya acabando, pero que durante todo este tiempo hemos guardado la fe en el nombre del Señor. Guarda la fe, esfuérzate en el Señor y guárdala hasta el final de tus días. A pesar de lo que te pase, a pesar de lo que sufras, a pesar de todas las circunstancias, guarda la fe que Dios mismo te ha dado. Por lo demás, dice Pablo, me está reservada la corona de justicia. Y él ya estaba viendo cerca esa corona de salvación, esa corona de gracia y de justicia que el Señor, Dios, le iba a dar.
Amén. Ahí sí que estaba ya viendo el final, la meta. Ya la tenía ahí a la vista. Y un último esfuerzo y llegaría al final. Y cumpliría con su carrera y con su cometido. Amén. Ese tiene que ser nuestra mira también y nuestro deseo y nuestro anhelo en el Señor, que al final también hayamos permanecido y hayamos acabado la carrera y guardado la fe. El que se esfuerza recibirá su recompensa, pero solo si es capaz de mantener su esfuerzo hasta el final. ¿Mantendrás tu esfuerzo hasta el final? ¿Permanecerás en el Señor siempre? Sabiendo que si un día no permaneces, Dios aún así permanece fiel. Gloria a Dios. Amén. Y como no solamente hay premio al final, sino que también lo hay durante la carrera, yo he traído un premio para alguno de vosotros. No para todos. Si yo iba a saber que había tan pocas personas, pues igual sí podía haberlo hecho para todos. Pero igual el premio que yo tengo aquí, igual no es para ninguno de vosotros. Igual es para otro que hoy no está, pero que se lo podéis también entregar. Me he comprado una impresora en 3 dimensiones. ¿Sabéis lo que es? No imprime papel, sino que imprime pues, cosas en 3 dimensiones. Y a mi mujer no le gusta mucho, porque ella no le ve ninguna utilidad. Pero yo, durante buena parte de mi vida profesional, he sido profesor de dibujo por ordenador. Y es ahora cuando he podido ver y tocar y palpar claramente el resultado de un dibujo o de un diseño que yo he hecho en el ordenador. Hasta ahora, pues como mucho, lo podía haber impreso en un papel, pero no fabricado, no construido de esta manera. Así que para mí sí que es algo que es gratificante, y quizá incluso sea más gratificante para mí entregároslo que para vosotros recibirlo, porque me hace casi a mí más ilusión darlo que posiblemente que alguno de vosotros recibirlo, no lo sé, ¿eh? Pero vaya esto como un ejemplo de que Dios también durante la carrera también te da premios y también te bendice, y también ves durante la carrera larga que nos toca vivir, ves también bendición, ves también gozo, ves también regalos que Dios te da. ¿Amén? Entonces, lo más fácil habría sido pues darle uno al pastor, otro al tesorero y otro al líder de alabanza, ¿verdad? Y yo, mira, y yo habría quedado pues como un señor, ¿verdad? Pero yo creo que el pastor, que ahora no está presente porque no puede, el tesorero y el líder de alabanza no hacen su trabajo esperando estos detallitos pequeños, sino que lo hacen para el Señor y ya tienen su recompensa en el Señor, ¿verdad? Pero quizá haya otras personas que también trabajen en la iglesia de una forma más oscura, más oculta, y que yo quiero en este caso bendecirles un poquito. No sé si está aquí entre nosotros el responsable de la limpieza de la iglesia. ¿No está aquí? Alguien que también junto con el responsable está limpiando. Porque ¿cuándo se limpia la iglesia? Cuando nadie te ve, ¿no? Uno tiene llave, viene los días que no hay culto, o viene antes de la reunión, y cuando nadie le ve se pone a limpiar, a recoger, a colocar todo y a trabajar para el Señor, claramente para el Señor, porque nadie ve esa labor que hace, pero él sabe que el Señor sí que la ve. Entonces este va a ser para el responsable de la limpieza, o son dos, pues dos, porque tengo dos. Solamente 2 personas limpian la iglesia siempre. Pues entonces ya está, ya tienes su regalito. Luego os lo... si alguien puede recogerlo en su nombre y luego se lo das. Y tengo uno más. Lo que pasa es que se lo quiero haber dado al responsable del sonido, pero él es el tesorero también, así que... ¿Eh? La pila se ha acabado. Bueno, ¿quién prepara el vídeo? ¿Quién prepara todas estas cosas aquí para que luego los que están en casa lo puedan escuchar? Hay mucho trabajo ahí también en la preparación de todo el sistema informático para luego proyectarlo y tenerlo ahí presente. Luego hay mucha gente en casa que allí en zapatillas y con su chándal
de la semana, pues está escuchando la predicación, el culto, y casi sin ningún esfuerzo pues recibe algo que a los demás les ha costado un esfuerzo realizar. ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién se encarga del vídeo, de prepararlo todo? ¿Sí? ¿Vosotros? Adelante, pues uno para vosotros. Muy bien. Pues vaya esto como un pequeño detalle, entendiendo que no solo al final tendremos un regalo, que es el mejor regalo que casi con eso bastaría, ¿verdad? Pero Dios también es generoso y Dios también nos ama y nos da su bendición durante el camino. No al final del camino solo, sino durante el camino. Gloria a Dios. ¿Podemos orar? Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Nos sentimos regocijados en ti, gozosos por saber que tú nos fortaleces. Que tu gracia, Señor, es maravillosa para nosotros. Que haber recibido tu salvación es lo mayor que podemos anhelar en esta vida. Y que no solo esperamos el premio al final de la carrera, sino que recibimos ya siempre y durante esta carrera, recibimos grandes bendiciones de tu parte, al escuchar tu palabra, al compartirla con los hermanos, al reunirnos juntos y unánimes en tu palabra, al recibir tu perdón, al recibir tu salvación y tu provisión para nuestras vidas. Gracias porque tú siempre estás presente, porque tú siempre eres fiel a pesar de que no seamos fieles nosotros, porque tú nos amas a pesar de que a veces te demos la espalda. Gracias, Señor Jesús, por tu gracia, por tu obra, por tu misericordia y por la cruz. Ayúdanos a esforzarnos y a permanecer en tu palabra. Y fortalécenos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Fortalece tu iglesia, Señor, a los que están aquí presentes y a los que están en sus casas, escuchando también tu palabra y siendo parte de la iglesia en todo el mundo. Bendícenos, Señor. Muéstranos tu gloria, muéstranos tu gracia, muéstranos tu poder, tu misericordia y tu complacencia. Tú te complaces de nuestra entrega, de nuestra fe, de nuestro amor. Sentimos tu abrazo, sentimos tu complacencia, sentimos tu provisión, sentimos tu perdón, Señor. Sabemos que tú nos perdonas, que tú nos limpias, que tú nos lavas con tu sangre preciosa. Y esto nos permite acercarnos al trono de la gracia confiados, sabiendo que recibiremos aquello que necesita nuestra alma, aquello que necesita nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, en el nombre de Jesús, y por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. No sé quién termina. ¿Estamos terminados ya? Amén. Bueno, pues un placer y una bendición también compartir con vosotros. Amén. Háganos llegar tus peticiones de oración, junto con toda la iglesia, el grupo de intercesión, el ayuno. Estaremos orando para que el Espíritu Santo te ministre en las situaciones que estás viviendo. Nos las puedes enviar a WhatsApp, Pastora Olga Garay, Iglesia Restaurados para Restaurar. Bendiciones.